Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video los invito a tejer esta camperita para bebé. Fíjense qué bonita que se ve. Este trabajo se comienza tejiendo desde acá, es decir, desde el cuello. Nosotros vamos a ir realizando aumentos en todas las vueltas para darle forma a este canesú redondo. Y una vez que lleguemos a este punto vamos a separar el trabajo en mangas, espalda y delanteras. Vamos a tejer primero el cuerpo en este punto fantasía, que la verdad es que queda muy lindo. Y luego yo opté por un punto vareta para las mangas con este pequeño detalle en el borde para que haga juego con el cuerpo. En el video les voy a dejar todas las indicaciones para que ustedes puedan tejerlo en el talle que deseen. También les voy a dejar el enlace a la tabla de medidas del blog para que les sirvan de referencias. Por último, si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Y si ya se han suscrito, los invito a que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos videos que voy a estar subiendo. Los materiales que vamos a necesitar son 120 gramos de estilado, que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. Vamos a necesitar también una aguja de crochet de 3,5 milímetros, tijera, aguja lanera, 4 marcadores de puntos, una cinta métrica y la cantidad de botones que ustedes le quieran colocar. Esta camperita está tejida para un talle de 0 a 3 meses. Yo a continuación les voy a indicar cuáles son las medidas que tiene cada una de las partes de la camperita y cuáles son las medidas que ustedes tienen que tomar para poder adaptar este trabajo a cualquier talle. Antes de comenzar a tejer les quería mostrar cuáles son las medidas que ustedes van a necesitar para poder tejer esta camperita en cualquier talle. Entonces, lo ideal sería que ustedes cuenten con la posibilidad de tomarle las medidas directamente al bebé al que se lo estén tejiendo o tengan una prenda que les sirva de referencia para ese talle. De no ser así, ustedes pueden ir al blog crochetconsole.com y descargar de allí la tabla de medidas para bebés que les va a indicar desde el talle prematuro hasta 4 años cuáles son todas las medidas que tiene que tener esta camperita. Ahora, esta tabla cuenta con un montón de datos. De acá nosotros, en este caso, vamos a usar solo 4. El primer dato va a ser el contorno del cuello. Entonces, fíjense, yo voy a tejer un talle de 0 a 3 meses, entonces me voy a posicionar en esta columna. Según esto, el contorno de cuello tiene que medir 24 centímetros. Esta medida a mí me sirve para saber cuántas cadenas tengo que tejer para iniciar. ¿Por qué? Porque yo luego voy a tejer una primera vuelta en punto vareta y esa tira de puntos vareta, ¿sí? Si yo mido esta tira que tejí de acá de puntos vareta tiene que medir 24 centímetros. Entonces ustedes van a tejer esa primera vuelta en punto vareta y luego la van a medir. Tiene que tener la medida para el talle que ustedes estén tejiendo. Por ejemplo, si están tejiendo para un talle de 3 años, tiene que medir esa primera tirita de puntos vareta 28 centímetros. La segunda medida que nosotros vamos a necesitar es la de la sisa, que fíjense sería desde la axila, ¿sí? En diagonal así, fíjense. En este caso yo tengo los 11 centímetros que indica la tabla para el talle de 0 a 3 meses. ¿Para qué nos sirve la sisa? Para saber cuántas vueltas yo tengo que tejer. Una vez que yo logre los centímetros que indica la sisa, voy a separar en mangas y en cuerpo mi canesú. La tercera medida que nosotros vamos a necesitar es el largo de manga, que fíjense, para un talle de 0 a 6 meses es de 21 centímetros. Nosotros, para hacer esto, vamos a trazar una línea recta que iría desde la axila hacia arriba y a partir de allí yo voy a tomar la medida. Fíjense que para el talle que estoy tejiendo tiene que ser aproximadamente unos 21 centímetros. Yo decidí hacerlo un poquito más corto porque me gustaba cómo se veía. Si ustedes le están tomando la medida al bebé, lo que van a hacer es, desde la axila hacia arriba, trazando una línea recta, van a comenzar. Desde allí le van a doblar el brazo y van a medir de esta forma, ¿sí? Ustedes van a comenzar desde acá, le van a hacer doblar el brazo y van a medir cuánto mide hasta el puño. La última medida que vamos a necesitar va desde la nuca hasta el largo que nosotros queremos que tenga nuestra prenda. Fíjense que sería el largo de espalda y en mi caso para un talle de 0 a 3 meses sería 21 centímetros. Entonces, si yo me posiciono acá, fíjense que tengo los 21 centímetros. Tengan en cuenta que si yo tomo la medida acá,
tengo más centímetros. Y eso es como para que tengan en cuenta ese detalle. Pero el mínimo que ustedes tienen que tener, que va desde acá hasta acá, es de 21 centímetros, ¿sí? Fíjense. Entonces, una vez que ustedes tienen estas 4 medidas, ya estamos listos para empezar a tejer. Comenzamos con 43 cadenas. Entonces, fíjense, vamos a hacer primero un nudo de inicio. Rodeo mis dedos de esta forma con la hebra. Inserto la aguja por debajo de la hebra corta. Giro formando un rulito sin soltar la hebra. Tomo una lazada, la paso por adentro del rulito. Tiro la hebra corta para cerrar ese nudo de inicio y tiro de la hebra larga para ajustar el nudo a mi aguja. Una vez que ya tenemos nuestro nudo de inicio, vamos a tejer 43 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 43. Una vez que tenemos nuestras 43 cadenas o la cantidad de cadenas necesarias para el talle que nosotros estemos tejiendo, vamos a comenzar a tejer la primera vuelta. Entonces, subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3 que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Y luego vamos a contar. Desde la aguja vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena vamos a tejer un punto vareta. Me voy al siguiente punto y tejo otro punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta. Vamos a tejer en cada una de las cadenas que tenemos, que en mi caso son 43, vamos a tejer un punto vareta en cada una de esas cadenas. ¿Sí? Yo voy a continuar hasta terminar la vuelta de esta forma. Así se ve ya terminada la primera vuelta de esta camperita. Lo que les quería mostrar era que con estos 43 puntos varetas yo tengo casi los 24 centímetros que necesitaba para el contorno del cuello. Tengan en cuenta que a medida que nosotros avancemos, esto se va a estirar. Entonces, si tienen un par de centímetros menos, no hay problema. Pero traten de no tener más centímetros de los indicados para el contorno del cuello, porque a medida que avancemos se va a ir abriendo y les va a terminar quedando un escote demasiado grande. Comenzamos a tejer la segunda vuelta. Subimos con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Y en el siguiente punto, fíjense, este está tejido acá, me voy al siguiente y voy a tejer 2 puntos varetas. Es decir, estoy haciendo un aumento. Entonces, fíjense, tejo un punto, me voy al mismo punto y tejo otro. Me voy al siguiente y tejo un punto vareta. Me voy al cuarto punto y tejo 2 puntos vareta. Entonces tejo uno y vuelvo a picar la aguja en el mismo y tejo otro. Me voy al siguiente y tejo un punto vareta. Me voy al siguiente y tejo 2. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? Vamos a tejer en toda la vuelta. Primero un punto vareta solo y en el siguiente vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos vareta en el mismo punto de vuelta anterior. ¿Sí? Fíjense que yo en el mismo punto vuelvo a picar. Así van a continuar hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es picar en esa tercera cadena de subida y vamos a tomar las 2 hebras de la cadena. ¿Sí? Fíjense. Y tejemos el último punto vareta de la vuelta. Y así se ve terminada ya la segunda vuelta. Y fíjense que ya con haber tejido todos estos aumentos ya empezó a tomar forma. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la tercera vuelta. En esta tercera vuelta vamos a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Nos vamos a ir al siguiente punto y ahí tejemos un punto vareta. Nos vamos al siguiente y tejemos otro punto vareta. Y cuando llegamos al cuarto punto, tejemos 2 puntos varetas en el mismo punto, es decir, hacemos un aumento. Entonces tengo 1 y 2 en el mismo punto. ¿Sí? Tengo las 3 cadenas de subida, un punto vareta, 2 puntos vareta más y un aumento acá. Vamos de nuevo. Tejemos un punto vareta, me voy al siguiente, tejo el segundo punto vareta, me voy al siguiente, tejo otro punto vareta
y en el cuarto tejo 2 puntos vareta. Entonces tengo 1 y 2 en el mismo punto. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Entonces, ¿qué van a hacer a continuación? Van a tejer 3 puntos vareta, 1, 2, 3 y en el cuarto un aumento, es decir, van a tejer 2 puntos vareta en el mismo punto de la vuelta anterior. Cuando llegamos al final de la vuelta, fíjense que yo tenía acá un aumento y tejí 1, 2, 3 puntos vareta. Entonces, en el último punto, que serían las 3 cadenas de subida, yo voy a tomar las 2 hebras de la cadena de subida y voy a tejer el último aumento de la vuelta, que serían 2 puntos vareta. Entonces, tejo el primer punto en la cadena, pico de nuevo y tejo el segundo. Y así se vería ya terminada la vuelta número 3. Vamos a girar el tejido y a comenzar a tejer la vuelta número 4. Entonces subo con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Y a partir de acá vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Es decir, van a ver que vamos a continuar tejiendo puntos varetas con un aumento, pero los aumentos van a estar cada vez más espaciados. Entonces, yo acá tejí, fíjense, yo tenía 3 puntos vareta y un aumento, que sería esto que está acá. Ahora vamos a tejer 5 puntos vareta, un aumento. Entonces tengo 1, que serían las cadenas, me voy al siguiente punto y tejo otro punto vareta. Tengo 2, me voy al siguiente 3, me voy al siguiente 4, me voy al siguiente 5. Entonces tengo 5 puntos vareta y ahora voy a tejer un aumento. Entonces me voy al sexto punto y tejo 2 puntos vareta ahí. 1 y vuelvo a picar la aguja y tejo otro. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? Fíjense, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto vamos a tejer 2. 1 y 2. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, no se olviden de tejer el último punto en las cadenas de subida, tomando las 2 hebras. Y con eso ya queda terminada la cuarta vuelta. Y así se ve, fíjense. Vamos a girar el tejido y a comenzar a tejer la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, solo que en vez de tejer 5 puntos vareta, vamos a tejer 8. Entonces subimos con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Y a continuación yo voy a tejer 7 puntos vareta más para completar los 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, yo cuento. 2, 4, 6, 8, cuando obviamente incluimos las 3 cadenas como punto. Entonces, una vez que tenemos nuestros 8 puntos vareta, en el noveno punto tejemos un aumento. Es decir, tejo un punto vareta y luego en el mismo punto tejo otro. ¿Sí? Se los repito una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos vareta, ¿sí? Contando desde el último aumento que era este, yo conté. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y en el noveno hago un aumento, es decir, tejo 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. ¿Sí? Bueno, continuamos así hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta,
Picamos la aguja en las cadenas de la vuelta anterior y tomando las 2 hebras tejemos un punto vareta. Y así se vería ya terminada la vuelta número 5. Fíjense que a medida que avanzamos cada vez toma más forma el canesu. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la vuelta número 6. Recuerden que nosotros habíamos hecho, primero habíamos tejido 3 puntos vareta, un aumento. Después habíamos tejido 5 puntos vareta, un aumento. Y ahora hemos tejido 8 puntos vareta, un aumento, ¿sí? En esta vuelta número 6 vamos a tejer 11 puntos vareta y un aumento. Entonces, subimos con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Y a continuación voy a continuar tejiendo en puntos vareta hasta tejer 11 puntos en total. Entonces, fíjense, tengo 2 puntos, incluidas las cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este sería mi punto número 11. Entonces, 11 puntos vareta, ¿sí? Incluidas las cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 tejo el aumento. 1 y 2. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 11 puntos, un aumento hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en la tercera cadena de subida tomando las 2 hebras y tejemos el último punto vareta. Fíjense, así se ve terminada ya la vuelta número 6. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 7. Entonces, giramos el tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién, solo que en este caso los aumentos van a estar más espaciados. Vamos a tejer 13 puntos vareta, un aumento. Entonces, voy a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta y luego voy a tejer 12 puntos vareta más para completar los 13. Entonces tengo 1 que serían las cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos vareta. Así contamos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y el último, el número 13. En el punto 14 yo voy a tejer 2 puntos vareta. Entonces tengo 1 y en el mismo punto vuelvo a picar y tejo otro. Entonces he hecho un aumento. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 13 puntos vareta, un aumento hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja tomando las 2 hebras de la cadena de subida y tejemos el último punto vareta de la vuelta. Y fíjense, así se ve terminada ya la vuelta número 7 del canesú. Yo se los voy a mostrar ahora doblado para que lo puedan apreciar mejor. En total, yo acá tengo 118 puntos. Ahora bien, esta va a ser la última vuelta que nosotros vamos a tejer en punto vareta. Luego vamos a comenzar a tejer en punto fantasía, separando la espalda, las mangas y las delanteras. Y van a ver que con eso vamos a sumar un par de centímetros más. Nosotros estamos posicionados acá. ¿Sí? Fíjense, tengo la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos posicionados acá. Recuerden que nosotros teníamos que tener una sisa entre 10 y 11 centímetros. ¿Sí? Sería acá. Entonces, nosotros vamos a tejer esta vuelta y luego ya empezamos a separar las distintas partes de la camperita tejiendo esta vuelta de punto fantasía. Bien, ¿cómo vamos a tejer o cómo vamos a separar las distintas partes?
Fíjense, yo acá he hecho un pequeño gráfico. Este es el canesú. El 15% de los puntos que nosotros coloquemos van a ser para la delantera. ¿Sí? Para cada una de las delanteras. Es decir, que en total el 30% de los puntos van a ir a la delantera. Otro 30% va a ir a la espalda. Es decir, tenemos la misma cantidad en espalda y en delanteras. Y el 20% de los puntos van a ir a las mangas. Entonces, para que ustedes vean acá. Yo tengo 118 puntos vareta al terminar la vuelta número 7. Si yo multiplico por el 15%, me da como resultado 17,7 para cada delantera. Si multiplico por el 20%, me da 23,6 para cada una de las mangas y para la espalda 35,4. Entonces, ¿qué hice acá? Yo he ido redondeando, siempre dándole prioridad a las mangas y a las delanteras. Entonces, acá yo redondeé a 18 puntos vareta. Acá también. Acá redondeé a 24 puntos vareta para cada manga. Y la diferencia entre estos, la suma de todos estos da 84. La diferencia va a ir a la espalda. Entonces, la espalda me quedó con menos puntos. Me quedó con 34 puntos vareta. Y así es como yo voy a dividir esto. ¿Cómo van a hacer ustedes en el caso de que estén tejiendo talles más chicos o más grandes o hayan cambiado el hilado? Si ustedes han tejido y supongamos que llegan al tamaño de sisa que necesitaban, habiendo tejido 5 vueltas, 6 vueltas, a partir de ahí siguen con esta división que les estoy mostrando acá. Si ustedes ven que con la cantidad de vueltas que hemos tejido no llegan al tamaño de sisa que necesitan para el talle que ustedes están tejiendo, van a repetir esta vuelta. Entonces fíjense lo que van a hacer. Recuerden que nosotros habíamos hecho aumentos cada 11 en la vuelta 6, cada 13 en la vuelta 7. Van a hacer aumentos. 15 puntos vareta, un aumento en la vuelta número 8, 17 puntos vareta, un aumento en la vuelta 9 y así van a continuar agregando puntos hasta que obtengan el tamaño de sisa que necesitan, ¿sí? Siempre recordando que, por ejemplo, acá yo tengo 8 puntos, pero luego cuando hacemos la separación vamos a sumar un par de centímetros más con el punto fantasía. Bien, en base a lo que vimos acá, yo necesito tener 18 puntos para mi delantera. Entonces voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Quiere decir que este punto, que sería el 19, es el primer punto de la manga. Y ahí voy a colocar el marcador de puntos. No en el punto 18, sino en el punto 19. Es decir, yo voy a contar los 18 puntos y este marcador me indica que acá empiezo a tejer la manga. Para las mangas habíamos dicho que íbamos a tejer 24 puntos. Entonces yo voy a contar. El que tiene el marcador es el primero. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y en el punto número 24 voy a colocar el marcador de puntos. Entonces lo que yo he hecho es, en el punto 1 de la manga, coloqué el marcador de puntos. Y en el punto número 24 de la manga, coloqué el otro marcador de puntos. Ahora voy a contar los 34 puntos para la espalda. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Entonces, este que sería el punto 35 corresponde a la manga y ahí coloco el marcador de puntos. Cuento ahora para la manga 24, entonces tengo 1 acá. 2 con el siguiente, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. En el punto número 24 voy a colocar el marcador de puntos. Entonces, estoy marcando el primer y último punto de la manga. Y acá, si nosotros contamos, este era el último punto de la manga, empiezo a contar acá. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Es decir, esta sería mi otra delantera. Entonces, vamos a tener de este lado delantera. Todos estos puntos corresponden a la manga. Desde este marcador a este sería la espalda. Entre estos dos marcadores la otra manga. Y esta la delantera. Y ahora sí estamos listos para empezar a tejer la vuelta número 8, que sería la primera del punto fantasía. Subimos con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. A continuación voy a tejer una cadena de separación.
Luego voy a saltear este primer punto y me voy al siguiente, es decir, sería el tercer punto de la vuelta. Y ahí voy a tejer un punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto otro punto vareta. ¿Sí? Se me ha formado esta pequeña V de varetas separadas por 3 cadenas. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente punto y cuento. 1, 2, 3, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, en el cuarto tejo otro punto B de varetas, entonces tejo un punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto tejo otro punto vareta. Tejo una cadena de separación y cuento 1, 2, 3 puntos de base que salteo, me voy al cuarto y tejo otro punto B de vareta. Entonces, punto vareta, 1, 2, 3 cadenas, otro punto vareta en el mismo punto. Tejo una cadena de separación y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto tejo otro punto B. Entonces tejo un punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y otro punto vareta en el mismo punto. Y acá fíjense, porque si yo cuento tengo 1, 2, 3 y en el cuarto ya empieza la manga. Entonces yo lo que voy a hacer es 1, 2 y en el tercero, es decir, no voy a dejar 3, sino que voy a dejar 2 puntos, voy a tejer otro punto B. Entonces tejo un punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y picando la aguja en el mismo punto tejo otro punto vareta. Y así se vería terminada ya esta delantera. Tejo la cadena de separación y fíjense, voy a saltear desde este marcador hasta el siguiente marcador, que serían las mangas. Me voy a ir al primer punto que tengo después del marcador, es decir, este marcador está acá, yo me voy a ir a este punto que tengo acá. Y ahí voy a empezar tejiendo otro punto B. Entonces tejo un punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto voy a tejer otro punto vareta. De esta forma. En total, si nosotros nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos B de varetas. Esto es muy importante que cuenten porque la idea es que las delanteras tengan la misma cantidad. Y la espalda tiene que tener en total el doble de esto, ¿sí? Entonces, si yo en la delantera tengo 5, en la espalda voy a tener 10. Entonces, ya tengo la primera B. Tejo una cadena de separación. Y acá yo cuento 1, 2, 3 y en el cuarto tejo otro punto B. Entonces tejo vareta, 1, 2, 3 cadenas y tejo otro punto vareta ahí. Cadena de separación y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto tejo otro punto B. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente pico en el mismo punto. Cadena de separación y cuento 1, 2, 3, 4, en el cuarto tejo el punto B. 3 cadenas, otro punto vareta. Cadena de separación y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto tejo el punto B. Yo lo que les quiero mostrar acá es que cuando lleguemos al final de la vuelta, lo más probable es que cualquiera sea la cantidad con la que ustedes terminen la vuelta, van a ver que, fíjense, si yo cuento acá, digo 1, 2, 3, acá voy a tejer un punto B, 1, 2, 3, otro punto B, 1, 2, 3, otro punto B, que sería acá, y ahora voy a contar 1, 2, 3 y me queda un punto B acá, ¿sí? Entonces, la idea sería terminar como hicimos acá, que el punto B nos quede al lado del marcador. Entonces, vamos a continuar tejiendo en puntos B hasta terminar la vuelta y al último punto vamos a saltear 4 en vez de 3. Bueno, cuando llegamos al final de la vuelta, recuerden que acá yo salteaba 1, 2, 3, 4 puntos vareta en vez de 3 para que el último punto me quedara bien en el borde, es decir, me quedara en el último punto de la espalda. Fíjense que acá, este marcador me indica que acá empieza la manga. Entonces, tejo la cadena de separación, salteo todos los puntos de la manga. Fíjense que yo voy a saltear todos estos puntos y me voy a ir hasta este marcador que tengo acá. Me voy a posicionar en el punto del lado, ¿sí? Acá está el marcador, acá me voy a posicionar donde empieza mi delantera y ahí voy a tejer otro punto B. Entonces tejo vareta, 1, 2, 3 cadenas y otro punto vareta. La idea es repetir lo mismo que hicimos en esta delantera.
Y recuerden que nosotros habíamos hecho una excepción y acá habíamos salteado 2 puntos antes de llegar al final de la vuelta. Habíamos dejado 2 puntos sin tejer y luego el punto B. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra delantera. Voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a tejer otro punto B. 3 cadenas y otro punto vareta. Entonces, entre B y B solo tengo 2 puntos acá. Tejo la cadena de separación y ahora sigo tejiendo como habíamos hecho en el resto de la vuelta. Entonces cuento 1, 2, 3, en el cuarto tejo un punto B. Entonces vareta, 1, 2, 3 cadenas, vareta. Cadena de separación, 1, 2, 3, en el cuarto tejo otro punto B, vareta, 1, 2, 3, cadenas, otro punto vareta, cadena de separación y cuento 1, 2, 3, en el cuarto tejo otro punto B, 1, 2, 3, y para terminar la vuelta tejo una cadena, salteo este punto y me voy a la tercera cadena de subida de la vuelta anterior y ahí voy a tejer el último punto vareta de la vuelta. Y fíjense cómo se ve la primera vuelta del punto fantasía. En total yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos B, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 en esta delantera. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 en la otra. Y si contamos en la espalda, los que teníamos menos puntos vamos a tener un punto B menos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el caso de que ustedes quieran que tenga más vuelo, es decir, se abra más, lo que pueden hacer es saltear 2 puntos en vez de 3 para que les entre otro punto B en la espalda y tener 10 en total. Comenzamos a tejer la vuelta número 9. Subimos con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta y a continuación vamos a picar la aguja en cada uno de estos puntos B de la vuelta anterior y dentro de ese punto vamos a tejer 7 puntos vareta. Tengo 1, 2, fíjense que siempre pico en este huequito. 3, 4, 5, 6 y siempre picando dentro del punto B. 7 puntos vareta. Me voy al siguiente punto B y repito, tejo 7 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 7 puntos vareta en cada uno de estos puntos B que tenemos de la vuelta anterior hasta dar la vuelta, ¿sí? Hasta llegar acá. Cuando llegamos al final de la vuelta, recuerden que nosotros habíamos tejido una cadena de separación que sería esta, entonces nos vamos a ir a la siguiente, es decir, sería la tercera cadena de subida y tomando las 2 hebras de la cadena tejemos un punto vareta. Y fíjense cómo ya va tomando vuelo. Esta sería la segunda vuelta del punto fantasía. En total sería la vuelta número 9. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 10. Y a partir de acá vamos a ver que se repiten siempre las mismas 2 vueltas. Entonces, lo que yo les muestre ahora, que sería la vuelta número 10, lo vamos a repetir en todas las vueltas pares. Vamos a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Vamos a tejer una cadena de separación y a continuación vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto, que sería el punto del medio, ¿sí? Porque fíjense que acá tenemos otros 3 más del otro lado. En ese punto vamos a tejer un punto B. Entonces tejo el punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y otro punto vareta. De esta forma. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente grupito de 7 puntos y cuento 1, 2, 3 y en el número 4, que sería el del medio, tejo otro punto B.
vareta, 1, 2, 3 cadenas y otro vareta siempre picando en el mismo punto de la vuelta anterior. Lo repito una vez más. Tejemos la cadena de separación entre puntos B, me voy al siguiente grupito de 7 puntos y cuento. 1, 2, 3 y en el cuarto pico la aguja y tejo un punto B. Sería un punto vareta, 1, 2, 3 cadenas y otro punto vareta. Y así ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, fíjense que yo ya he tejido el punto B, voy a tejer la cadena de separación y me voy a ir a la tercera cadena de subida de la vuelta anterior, voy a tejer el último punto vareta de la vuelta. Fíjense cómo se ve terminada, sí, esta vuelta, y qué bonita cómo empiezan a aparecer estos abanicos que va formando el punto fantasía. Entonces, esta sería la vuelta número 10 y la van a repetir a partir de acá en todas las vueltas pares. Vamos a comenzar a tejer la vuelta número 11. Subimos con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta y a continuación voy a tejer dentro de cada uno de estos abanicos 7 puntos vareta, es decir, lo mismo que hicimos en la vuelta número 9. Entonces tejemos 1, siempre picando dentro del abanico, 2, 3, yo acá he hecho un cambio de ovillo, 4, 5, 6 y 7 puntos vareta, ¿sí? Todos dentro del punto B. Me voy al siguiente punto B y tejo nuevamente 7 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es continuar tejiendo de esta forma, es decir, en cada uno de estos puntos B que tenemos todo alrededor de la camperita vamos a ir tejiendo 7 puntos vareta. A esta vuelta número 11 la van a repetir en todas las vueltas impares que tejamos. Entonces, a partir de acá lo que vamos a hacer es esto. Vamos a repetir las vueltas 10 y 11 hasta completar un total de 10 vueltas en punto fantasía. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos 1, 2, 3, acabamos de comenzar la cuarta vuelta del punto fantasía. En total, nosotros tenemos que tener 10 vueltas en este punto fantasía, siempre repitiendo lo que hemos hecho en estas dos vueltas, es decir, en la vuelta 10 y 11. En el caso de que ustedes estén tejiendo para otro talle, ¿sí? Lo que van a hacer es tejer la cantidad de vueltas necesarias para obtener el largo de espalda que ustedes quieran. Bien, fíjense, yo ya he terminado de tejer las 10 vueltas completas en punto fantasía. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas en punto fantasía. Y fíjense, he tejido una vuelta número 11 en puntos B de vareta. No importa cuál sea la cantidad de vueltas que ustedes estén tejiendo, tengan en cuenta este detalle. La última vuelta que tejan en punto fantasía tiene que ser en punto B de vareta. ¿Por qué? Porque a partir de acá nosotros vamos a comenzar a tejer la vuelta número 12 del punto fantasía y esta vuelta ya va a formar el borde con el que vamos a rodear todo el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer acá, fíjense, sin cortar la hebra, yo voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y en ese primer punto, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos un punto vareta, una cadena, voy a tejer 3 medio puntos. 1, 2 y 3 medio puntos. Y a continuación me voy a ir al siguiente punto B y ahí voy a tejer 7 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho con los puntos vareta, solo que acá estamos reemplazando el punto vareta por los medio puntos. Entonces, no vamos a tejer nada en las cadenitas y nos vamos a ir al siguiente punto B. Y ahí nuevamente vamos a tejer 7 medio puntos. Siempre picando la aguja dentro del punto B. Entonces tengo 2, 3, 4,
5, 6, 7 medio puntos. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, 7 medio puntos en cada uno de estos puntos B que tenemos acá, hasta dar toda la vuelta al trabajo, ¿sí? Hasta llegar a este punto, ¿sí? El siguiente punto vareta. Cuando llegamos al final de la vuelta, salteamos esa primera cadena, porque recuerden que esa era la cadena de separación, nos vamos a la tercera cadena de subida y tejemos 3 medio puntos, los 3 en la misma cadena. Y esto lo vamos a hacer porque con estos 3 puntos nosotros hemos tejido el siguiente vértice, ¿sí? Recuerden que nosotros empezamos la vuelta tejiendo 3 medio puntos. Este sería el vértice, luego seguimos tejiendo el medio punto todo alrededor del borde hasta llegar al siguiente vértice. Y este es el vértice que acabamos de tejer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tejer todo el borde lateral de la camperita. En cada uno de estos espacios que nosotros tenemos, que serían todos puntos vareta, voy a ir tejiendo 2 medio puntos. Entonces, pico la aguja en el espacio y tejo 2 medio puntos. ¿Sí? De esta forma. Me voy a este espacio que tengo acá y tejo 2 medio puntos. Me voy al siguiente espacio y tejo 2 medio puntos. Me voy al siguiente, fíjense que sería este, y tejo 2 medio puntos. Ustedes van a seguir tejiendo de esta forma, ¿sí? 2 medio puntos en cada uno de estos espacios hasta llegar a este punto que sería el siguiente vértice. Bien, fíjense cómo se ve el borde habiendo tejido en cada uno de los puntos vareta que teníamos en el borde 2 puntos. Lo mismo hice acá, ¿sí? Acá he ido tejiendo yo 2 medio puntos en cada uno de los puntos vareta. Cuando llegamos al vértice, que sería este primer punto que nosotros hemos tejido, acá vamos a tejer 3 medio puntos. Entonces tengo 1, 2, siempre los 3 medio puntos en ese primer punto, ¿sí? En este caso sería la cadena, porque lo que estamos tejiendo ya es este borde. Y con esto fíjense que tengo el vértice terminado. Comenzamos a tejer lo que sería el borde del escote. Y acá es más simple porque en cada una de las cadenas que teníamos, fíjense, en cada uno de los puntos, vamos a ir tejiendo un medio punto. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un punto, voy a picar la aguja en ese huequito, voy a tejer un medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Nosotros teníamos 43, sacando al punto en donde tejimos el vértice, quiere decir que tenemos que tener 41 medio puntos más los 2 vértices, ¿sí? Entonces, van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al siguiente vértice. Siempre un medio punto por cada punto que tengan. Fíjense que nosotros habíamos tejido tomando una hebra y yo pico ahí, en el huequito que se ve, tomando las otras 2 hebras que no había tejido, y así voy a continuar hasta llegar al siguiente vértice, es decir, todo alrededor del escote hasta llegar a este punto. Cuando llegamos al último punto que tenemos acá, vamos a picar la aguja. Recuerden que estas eran las cadenas de subida, entonces vamos a picar la aguja en esa tercera cadena de subida y tomando las 2 hebras voy a tejer el otro vértice. Entonces tejo un medio punto, 2 medio puntos y 3 medio puntos en esa cadena, ¿sí? Y con esto ya tengo el otro vértice formado. Vamos a tejer el otro lateral. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro, es decir, fíjense, yo acá tengo un punto vareta, pico la aguja en ese huequito y tejo un medio punto. Pico de nuevo en el huequito y tengo 2 medio puntos. Me voy al siguiente punto vareta, tejo 2 medio puntos. ¿Sí? Me voy al siguiente huequito y tejo 2 medio puntos. Me voy al siguiente y continúo tejiendo 2 medio puntos. Así van a continuar ustedes tejiendo 2 medio puntos en cada una de las vueltas, ¿sí? Incluido el punto fantasía, hasta que lleguemos al vértice donde comenzamos. Bueno, fíjense cómo yo he continuado avanzando todo alrededor del borde. Cuando llego al último punto vareta voy a tejer 2 medio puntos y voy a unir
mi primer medio punto con el que tengo la aguja, que sería el último. Entonces pico la aguja en ese primer medio punto, tomo una lazada, la paso por ese medio punto y luego por el que tenía en la aguja. Y con esto me queda cerrada la vuelta. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es cortar la hebra y cerrar el tejido. Para ello yo voy a tejer una cadena, la voy a pasar por el punto que tenía en la aguja, fíjense, de esta forma. Y voy a tirar para asegurar. Y por las dudas voy a hacer otro nudito para que esto quede más cerrado. Bien, fíjense, con esto ya queda lo que sería el cuerpo de la camperita. ¿Sí? Ya hemos hecho incluso el borde, todo alrededor del canesú, todo el punto fantasía. Lo que nos estaría restando ahora es tejer las mangas. Por estos huequitos que quedan en este sector, no se preocupen, porque fíjense, no sé si notaron el detalle que nosotros no hemos tejido ojales. Y esto es porque nosotros vamos a emplear estos mismos huequitos que nos han quedado como ojal, ¿sí? Entonces, vamos a colocar los botones, la cantidad que ustedes quieran, y estos huequitos que nos han quedado en el canesú van a ser los ojales. Bueno, ya estamos listos entonces para comenzar a tejer la manga. Entonces recuerden que los marcadores de puntos nos estaban indicando cuál era el primer punto de la manga y cuál era el último, ¿sí? En total nosotros acá teníamos 24 puntos. Entonces, vamos a tomar nuestro hilado y vamos a hacer un nudo de inicio. Entonces, fíjense, yo he envuelto mi dedo de esta forma, inserto la aguja por debajo de la hebra más cortita, giro formando un rulito, tomo una lazada, la paso por el rulito, tiro la hebra corta para cerrar, tiro la hebra larga para ajustar el tamaño del nudo y ya estoy lista para empezar. Las mangas están tejidas en punto vareta. Yo lo que voy a hacer es comenzar esta vuelta con un punto vareta al aire. Entonces, fíjense, vamos a colocar nuestro dedo de esta forma para que nuestro nudo no se mueva y tomamos una lazada como lo haríamos normalmente. Me voy a posicionar en este que sería el primer punto. Yo no voy a sacar el marcador para que ustedes se den cuenta de dónde estoy tejiendo. Pico la aguja. ¿Sí? Fíjense el detalle, ¿no? Yo tengo mi nudo de inicio y lo voy a sujetar con el dedo para que no se mueva. Voy a tomar una lazada como si estuviera tejiendo un punto vareta. Pico la aguja en cualquier punto. Yo voy a picar en el primero y fíjense, tomo una lazada, la paso por el punto. Me quedan 3 lazadas en la aguja como si estuviera tejiendo un punto vareta tradicional. Tomo una primera lazada, la paso por las primeras 2. Tomo otra lazada y la paso por las otras 2. Entonces me ha quedado un punto vareta tejido al aire, ¿sí? A partir de acá, yo voy a continuar tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior, ¿sí? Fíjense que yo he tejido el primer punto donde tenía el marcador, ¿sí? Entonces, yo en total tengo que tener 24 puntos. Voy a seguir tejiendo de esta forma hasta llegar al siguiente marcador. Cuando llegamos al siguiente marcador de puntos, fíjense que yo donde tengo el marcador voy a tejer el último punto vareta, que sería mi punto número 24, ¿sí? No lo voy a retirar para que a ustedes les sirva de referencia. Fíjense, yo acá he tejido mi primer punto vareta. He continuado tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos que tenía sin tejer, que yo había dejado reservados para las mangas. Y acá he tejido mi punto número 24. Para cerrar la manga me estaría faltando tejer los puntos que van sobre el punto fantasía. Entonces, lo que les quiero mostrar es dónde vamos a picar. Vamos a agregar 4 puntos. Así se ve. Fíjense, el punto fantasía. Esta es la espalda y esta es la delantera. Al primer punto lo vamos a tejer acá, en el que sería el primer punto de la delantera donde está tejido este punto B. Acá vamos a tejer un punto. Entonces, vamos a picar. Fíjense, en ese punto donde está el punto B, yo voy a picar la aguja y voy a tejer un punto vareta. Al siguiente punto lo voy a tejer en este punto vareta del punto B, ¿sí? Ahí voy a picar. Entonces, tomo la aguja, pico en ese punto vareta del punto B. Fíjense, este es el punto B. Voy a picar ahí, en el punto vareta.
y voy a tejer otro punto vareta. Y ahora voy a repetir lo mismo en este punto B, es decir, en este punto vareta que tengo acá, que sería el del punto B, esta es la espalda, yo voy a tejer acá un punto y en la base del punto B el otro. Entonces, vamos primero a picar la aguja en la parte superior del punto vareta, que sería esta, ¿sí? Y ahí tejemos un punto vareta. Luego me voy a la base del punto B. Fíjense que acá tengo el punto B. Este es el punto B acá, donde está tejido. Este sería el último punto de la espalda. Me voy ahí y tejo un punto vareta. Una vez que hemos hecho esto, cerramos la vuelta. Entonces pico la aguja, fíjense, en el punto vareta al aire que había tejido. Voy a picar la aguja en ese punto y voy a cerrar con un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por el punto vareta al aire y luego por el que tenía en la aguja. Y con esto me quedaría terminada la primera vuelta de la manga, ¿sí? Fíjense, así se ve. En total ustedes tienen que tener 28 puntos o la cantidad de puntos que ustedes hayan reservado para las mangas más los 4 tejidos sobre el punto fantasía. No importa cuántos puntos ustedes hayan dejado, tienen que sumarle 4 para el punto fantasía. Vamos a tejer la siguiente vuelta. Subo con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta, sería el que está tejido sobre el punto vareta al aire. Me voy al siguiente y ahí voy a tejer un punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta. Y así voy a continuar tejiendo un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta completar los 28 puntos, ¿sí? Yo ya les muestro cuando llegue a los puntos tejidos sobre el punto fantasía para que vean cómo se ve la manga. Bueno, quería mostrarles cómo se ven los puntos vareta tejidos sobre los puntos que habíamos tejido en el punto fantasía. Fíjense que si bien acá da la sensación de que nos han quedado bastante abiertos, cuando nosotros vamos avanzando, fíjense, estos serían los últimos 4 puntos. Sería 1, 2, 3 y 4 puntos. Y fíjense cómo ya se va cerrando el tejido, ¿sí? Así que no se preocupen si esto se ve bastante separado. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a picar la aguja para que no nos quede desprolijo. Vamos a picar la aguja en el primer punto vareta que tejimos y ahí vamos a cerrar. Entonces voy a tejer un punto enano. Tomo una lazada, la paso por ese punto vareta y luego por el que tenía en la aguja, ¿sí? Y así se ve cerrado. Fíjense que no me quedó ningún huequito. Entonces, para la siguiente vuelta voy a subir nuevamente con 3 cadenas y voy a repetir. Fíjense que yo subo con 3 cadenas y en el primer punto tejo el primer punto vareta de la vuelta, es decir que continúo tejiendo normalmente. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, un punto vareta en cada punto de la vuelta anterior y cerrar en todas las vueltas con punto enano, hasta tener en total 10 vueltas. Bien, fíjense, yo ya he terminado de tejer las 10 vueltas, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la vuelta número 10. Cuando llego al final de esta vuelta, lo que voy a hacer es picar la aguja, no en el primer punto, sino en la tercera cadena de subida. ¿Sí? Vamos a hacer una excepción en este caso y tomando las 2 hebras de la cadena voy a tejer un punto enano para cerrar la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer la vuelta número 11. La idea con esto, fíjense, así se ve ya la manga. La idea con esto es que el borde de la manga nos quede como el borde inferior de la camperita. Entonces, yo voy a subir con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta. Voy a tejer 3 cadenas más. Y en el mismo punto donde tejí las cadenas, que sería acá donde cerramos la vuelta, voy a tejer otro punto vareta. Entonces, lo que yo he hecho acá es tejer un punto B, igual que como hicimos en la última vuelta, ¿sí?, de la camperita. Estoy repitiendo lo que hemos hecho acá. Tejo una cadena de separación y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a tejer otro punto B. Entonces tejo vareta, 1, 2, 3 cadenas
y un punto vareta en el mismo punto. ¿Sí? Repetimos. Tejemos una cadena de separación, nos vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto tejo un punto B. Entonces vareta, 1, 2, 3 cadenas, vareta en el mismo punto donde había tejido el anterior, ¿sí? Me queda así. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, van a tejer una cadena de separación entre puntos B, van a contar 1, 2, 3 puntos, lo van a saltear y en el cuarto van a tejer un punto B, que sería vareta, 1, 2, 3 cadenas, vareta, hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, fíjense, yo voy a contar 1, 2, 3 y ya estamos en donde comenzamos. Entonces vamos a unir este punto B con el primero que tejimos. Yo voy a contar de acá 1, 2, 3 y en la tercera cadena, ¿sí? Voy a tomar las dos hebras de esta forma y voy a tejer un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por la cadena y luego por el punto que tenía en la aguja. A continuación voy a picar en ese primer punto B que tengo y voy a tejer un punto enano. Entonces, fíjense, pico la aguja en el centro del punto B, tomo una lazada, la paso por ese punto y la paso por el que tenía en la aguja. Entonces, yo ahora he quedado posicionado dentro del punto B. A continuación voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y voy a tejer dentro de este punto B 5 medio puntos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense el detalle de que yo acá estoy tejiendo 5 medio puntos en cada punto B, mientras que acá habíamos tejido 7, ¿sí? Esto es para que el puño no nos quede tan abierto. Me voy al siguiente punto B y nuevamente voy a tejer 5 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre picando en el centro del punto B. Me voy al siguiente y repito. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a unir este último medio punto con el primero. Entonces, pico la aguja en el primer medio punto, tomo una lazada, la paso por ese medio punto y luego por el que tenía en la aguja. Y de esta forma he tejido un punto enano para cerrar la vuelta. Así se ve terminada la manga. Fíjense que el borde de la manga nos ha quedado igual que el borde inferior de la camperita. Lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra. Tomo una lazada y tejo una cadena. Y luego, fíjense, paso toda la hebra por la que tenía en la aguja. Ajusto y aseguro con un nudito. Ahora bien, yo acá he tejido 10 vueltas para terminar esta manga. Obviamente ustedes guiándose por la tabla de medidas van a tejer la cantidad de vueltas que ustedes necesiten para obtener el largo de manga deseado y luego en las últimas 2 vueltas van a hacer esto. Es decir, ustedes puede que necesiten tejer 15 vueltas, 20 vueltas o que quizás si están tejiendo con un material grueso, con 5 vueltas ya hayan logrado el largo que necesitan. Entonces, luego van a tejer las últimas 2 vueltas en este punto para que coincida el punto fantasía con el del cuerpo de la camperita. Van a repetir lo mismo que hicieron acá, es decir, esto que hemos hecho acá con la manga, lo vamos a repetir con la otra manga, es decir, vamos a tejer partiendo desde este marcador de puntos, 24 puntos vareta hasta llegar acá, este sería mi punto vareta número 1, acá tengo mi punto vareta número 24 y recuerden que íbamos a tejer un punto vareta acá, otro acá y otro acá. ¿Sí? Entonces, en total, ustedes acuérdense que tienen que tener 28 puntos vareta en esta manga para que ambas coincidan. ¿Sí? Yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro la camperita terminada. Una vez que hemos terminado de tejer las mangas, fíjense que nos están quedando todas las hebras para ocultar, ¿sí? Las hebras de las mangas, la hebra con la que terminamos, con la que comenzamos, ¿sí? Vamos a tomar aguja lanera y vamos a ocultar cada una de estas hebras. Entonces, fíjense. Yo voy a enhebrar mi aguja y me voy a ir al revés del tejido. Y voy a pasar mi aguja por detrás de los puntos, ¿sí?
de esta forma. Ustedes lo pueden hacer en forma horizontal, como lo estoy haciendo yo, o lo pueden hacer en forma vertical. Lo importante es que vayamos pasando la aguja entre medio de los puntos hasta ocultar alrededor de unos 5 centímetros como mínimo. Una vez que hemos terminado de pasar la aguja, de esta forma, vamos a tirar, fíjense, y acomodamos. Una vez que hemos ocultado la hebra, tomamos aguja lanera, arrugamos un poquito el tejido, cortamos el excedente y luego acomodamos de nuevo. Y de esta forma ha quedado oculta la hebra. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo con la otra manga, con la hebra con la que terminamos, la hebra con la que iniciamos y la de las mangas. Así se ve terminada la camperita una vez que hemos ocultado todas las hebras. Fíjense qué bonito cómo se luce el puño con este detalle que combina con el borde del cuerpo, ¿sí? Fíjense cómo se luce también el punto fantasía. Entonces, una vez que ya hemos terminado de tejerla, lo único que nos estaría faltando hacer sería coser los botones. Obviamente esto es optativo, ustedes pueden colocarle si quieren una cintita, broches, siempre teniendo en cuenta, si le van a colocar botones, que nosotros no tejimos ojales, sino que íbamos a usar estos huequitos que nos han quedado acá en el borde como ojal. Entonces, al momento de elegir el tamaño del botón, tiene que ser lo suficientemente pequeño para pasar por acá y lo suficientemente grande para que con el uso no se zafe. Fíjense, les voy a mostrar la otra camperita que tejí que ya tiene los botones cosidos. Esta camperita tiene estos botoncitos que pasan con facilidad por el ojal, pero fíjense que con el uso, sí, no se desprenden. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Así que bueno, espero que les haya gustado este proyecto. La verdad es que es muy fácil de tejer. Una vez que hemos tomado las medidas correctas, la verdad es que se teje rapidísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado, se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente video.